Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos nuevamente en este Vale. espacio que amo compartir con todos los que se acercan justamente con este punto en común, este cauce que identifica que es la luminosidad y el amor con que desarrollan sus tareas. Y en este caso, quien hoy nos visita y nos honra es Gladys Chávez, una maravillosa canalizadora, lectora de registros akáshicos y muy estudiosa, muy investigadora, muy abierta, ¿sí? En su entrega y en su pasión hacia todo este mundo maravilloso que tiene que ver con la multidimensión y que nos identifica como seres multidimensionales. Así que bueno, te damos la bienvenida, Gladys, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola Andrés, hola, muchas gracias, muy contenta. Te escucho perfecto, te escucho Bien, perfecto. bien, Muchas bien. gracias por la presentación y por la bienvenida. Gracias. Bueno, muy bien. Y el tema de hoy, básicamente, más allá de justamente también abordar la temática de los registros akáshicos, tiene que ver también con esta, digamos, como esta común unión que tiene cuando comenzamos a observar esto de expandirnos, no solo a través de la conexión con planos superiores, sino encontrarnos también a nosotros mismos habitando esos planos superiores, y cuando uno comienza a expandir la mirada y comienza a entender esa totalidad, o por lo menos comienza a acariciar un poquito, ¿no? Ese conocimiento, se conecta con esto de, por ejemplo, el desdoblamiento del tiempo, física cuántica y conceptos que nos nutren muchísimo para comprender en qué consiste, ¿no? Este ámbito en el que nos encontramos. Contanos, Gladys, ¿qué es? ¿Cómo podrías llamar, cómo podrías definir o cómo te Totalmente. resulta cómodo comprender este concepto del desdoblamiento del tiempo? El desdoblamiento del tiempo es una ley que descubre Garnier, que descubre que le saca el polvo en realidad, porque descubierta hasta hace un montón de tiempo, desde la época de Pitágoras, que se usaba. Él dice, y que lo comparto después de haber leído tantas cosas, que el desdoblamiento del tiempo es parte del ser humano. No es que es una técnica, no es algo que vos tenés que ir a aprender, sino es algo que como algo vital del ser humano. Desde ahí lo vemos así como algo cotidiano, que lo vemos algo fácil, que también lo es. Creo que la parte complicada, si se quiere, tiene que ver con esto de ponerlo en práctica, ¿no? Ujú. Y que por tanta transgiversación de las cosas que la humanidad fue atravesando, nos olvidamos de hacer. Él dice, siempre lo compara Garnier con esto él habla, es como respirar, es lo mismo. Lo que pasa que, bueno, ahí está la transgiversación de las cosas, de la información también, que uno va recibiendo, en donde dejamos de usar esa parte tan vital del ser humano. Y que hoy, para mí, por lo menos, por todo lo que estamos viviendo también, es tan activa hoy por hoy, ¿no? Que es cuando vos estás hablando de los otros planos, ¿no? Cuando el Ujú. ser humano se da cuenta realmente de que no existe nada más esto que vemos acá en esta tercera dimensión, sino que existe un mundo de dimensiones que somos. Es ahí cuando uno dice, bueno, tiene que haber otra cosa que también me lleve en esos otros planos, ¿no? Y es ahí donde Garnier dice, sí, existe el desdoblamiento del tiempo hace millones y millones de años, ¿no? Porque el ser humano nació con eso. Desde ese lugar creo que es la explicación más fácil, ¿no? Después, obviamente, Garnier lo explica muy científicamente, ¿no? Pero lo más fácil para poder entenderlo es eso, en la parte cotidiana. En Muy mi caso particular, fue todo un descubrimiento para mí, porque a mí me parece que es esto, ¿no? Que uno va aprendiendo cosas, herramientas para poder utilizar, y esto que vos decías antes, en
tu espacio que todo el mundo habla del aprendizaje que uno tuvo, sea la herramienta que esté usando, no importa. Y a medida que uno va, la humanidad en sí, vamos evolucionando, dando otros pasos, vamos descubriendo que lo que tenemos como herramienta se va modificando también. Y en mi caso particular, cuando entré a todo lo que es el desdoblamiento del tiempo, entendí que había otra cosa. Es lo mismo planteado desde otro lugar. Por ahí, no sé si será correcto lo que voy a decir, pero si estamos hablando de otros planos, es entender que eso lo vivo también. No es que es algo que uno no puede ver o no puede relatarlo, lo puede relatar tranquilamente. A mí me dio esa conciencia por ahí, ¿no? No sé si está bien dicho Sí, sí, la sí. palabra conciencia en este aspecto, pero creo que para mí por lo menos fue de esa forma. Bien. ¿Y en qué notaste, Gladys, que pudiste empezar a notar, como vos decías, que esto es un hecho, es algo que uno vive en lo cotidiano, es algo que es, o sea, no es algo que hay que tratar de lograr? En todo caso, a medida que lo concientizamos, podemos, digamos, depurar, ¿no? Ese movimiento energético y digamos, lo podemos encauzar, ¿no? Como energía. Pero, ¿en qué notaste, si es que notaste de alguna manera, que en lo cotidiano encontrabas conceptos o instancias que tenían que ver con esto del desdoblamiento? Lo que más se ve, lo hago personal porque me lo estás preguntando y porque me pasa, y también es cuando se comparte en talleres lo que tiene que ver con el desdoblamiento del tiempo, tiene que ver con la intuición, ¿no? Como la intuición está presente todo el día. Y otros de los puntos en donde está presente, y hoy más que nunca, tiene que ver con la benevolencia, eh, que es un trabajo desde el corazón, ¿no? Y eso es algo que se ve, que lo sentís, que es algo que te lleva, ¿no? Garnier dice que si la humanidad, que esto también lo decíamos antes, ¿no? Hoy como que parece que lo podemos confirmar, pero él dice, si la humanidad pudiera caminar en base a su intuición, habría menos problemas en el mundo, ¿no? Que la intuición precisamente tiene que ver con esa parte de, no sé, yo superior querés hablarle, el desdoblamiento habla del doble, y sería lo mismo, ¿no? No importa el nombre que le demos, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Creo Bien. que esas son formas o cosas que uno presta atención. Que no estoy diciendo que antes no lo hacíamos, ¿no? Pero es como, nada, creo que el inconsciente colectivo va despertando y uno va tomando como más fuerza en los conceptos, ¿no? Entonces los paradigmas van cambiando. Muy bien. ¿Y qué relación has podido descubrir o sentir o percibir en relación a el desdoblamiento del concepto y la dinámica y, digamos, este enfoque y lo que nos ocurre en sueños, ¿sí? Esto de la instancia del sueño, lo que vivenciamos durante el sueño? ¿Cómo lo unirías esto? El desdoblamiento del tiempo trabaja con el sueño porque trabaja con la parte paradoxal del sueño, que es el sueño REM, ¿no? Cuando uno se va a hacer un electroencefalograma, ya hace esa parte del sueño REM, eh, que la física cuántica llama sueño paradoxal, que es en donde se intercambia la información en esta Gladys que está acá con mi doble, que sería mi otra Gladys, y ahí en esa sueño paradoxal se intercambia la información. Es mucho, no está literalmente lo que estoy diciendo, ¿no? No es que
Gladys esta va a intercambiar, si no tiene que ver con mi cuerpo electromagnético, intercambia una información con mi doble. Y es ahí de cómo recibo esa información en el sueño paradoxal. Esa sería como la unión de lo que uno va haciéndolo. Pero también, a ver, obviamente yo estoy hablando de lo que yo transité con Garnier en los talleres que él vino a la Argentina creo que 3 veces, o un poco más por ahí, pero bueno, yo fui 2 veces a verlo. Y lo que mi vivencia con él, ¿no? Cuando yo hablo de los sueños, digo, bueno, Jung o el libro rojo de Jung habla de los sueños, y precisamente Jung también trabaja sin decir que es el sueño paradoxal, pero trabaja precisamente también con eso, ¿no? Cuando hace sus mandalas y toda su teoría. Entonces, digo, siempre cuando miro estas cosas, digo, esto es lo que ya estaba, hoy le estamos dando un carácter por ahí más científico, si se quiere, ¿no? Dentro de lo que es la ciencia, la física cuántica. Entonces digo, estamos hablando por ahí de los mismos conceptos con una conciencia diferente. Yo lo repito esto porque hablar de los sueños también hay un montón de cosas que se dicen, ¿no? Y que también antes lo decíamos, no todo el sueño le damos una importancia. Solamente siempre se le da la importancia al sueño más profundo, no a ese sueño que cuando uno despierta. Entonces digo, bueno, esto ya lo sabíamos y ya se trabajaba también, ¿no? En el desdoblamiento del tiempo se le enfoca directamente en el sueño paradoxal. Que esa es la intuición que vos te levantaste, y por ahí ni siquiera te acordaste tu sueño, pero como ya tenés la información, porque ya te la dio tu doble, entonces en el día vos trabajás con esa información, que sería la intuición que estábamos hablando antes. Exacto, exacto. Y en definitiva nos lleva a concientizar y a estar presentes, ¿no? O sea, en definitiva, más allá de los términos, es esto de, bueno, estoy y quiero estar y quiero ver, y quiero crear mi día y quiero seguir trabajando mis temas. Todo esto nos lleva a madurar muchísimo, ¿sí? Sí, totalmente. Muy bien. Sí, es que a mí me parece que es desde ahí, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Y justamente como ya comenzabas a mencionar, ¿no? Esto de, bueno, el doble, que también podía llamarse, bueno, guía, ser superior, etcétera, ¿no? Toda esta cuestión de los distintos términos que obviamente no generan diferencia, porque estamos hablando de ese aspecto, ¿no? De esa sabiduría, ese ser superior. Y acá ya empezamos a entrar un poco por ahí en esta visión por ahí concreta de lo que sería, por ejemplo, trabajar con registros akáshicos y abrir registros, y cómo empieza como a fusionarse los temas, ¿no? Esta cuestión de que existe una akasha, ¿sí? O sea, la akasha, y bueno, a ver, contame cómo sigue el tramado. Cuando empecé con el desdoblamiento del tiempo, pude ubicar todo lo que tenía que ver con precisamente la akasha, ¿sí? En la física cuántica, y ahí voy a nombrar a Haramein, que es con el que puedo ubicarlo a la akasha, que es un físico cuántico súper conocido. Él dice que la akasha es el espacio en el tiempo. Entonces, cuando empecé todo el estudio de lo que es el akasha según la física cuántica, entonces dije, es la estructura del espacio, es ese movimiento dentro de esa estructura en el espacio. Entonces ahí dije, claro, sé dónde estoy entrando, sé, en mi conciencia sé dónde cada vez que yo abro un registro o mis propios registros, sé que voy a entrar a una estructura dentro del espacio-tiempo que es mi akasha, ¿sí? Antes se le llamaba, obviamente, y no está mal,
antes se le decía el alma, ¿no? El alma, el éter, había muchos, podías nombrar muchas cosas cuando hablabas de la calle. Hoy, y ahí voy a lo personal, porque sí lo nombro como una estructura del espacio. Hay una estructura dentro del espacio que tenemos, el ser humano tiene 26.000 años de historia, por ahí un poquito más, un poquito menos, no Más o sé bien menos. cuál es el número, sí, más o menos, eh, pero tenemos toda esa historia, o sea que es un montón. Y la calle tiene acceso precisamente, por eso se le llama la biblioteca, porque tiene precisamente, tenemos el acceso a toda esa biblioteca, que es nuestra, que nos pertenece. Entonces empieza a incursionar desde esos lugares, entonces miro y digo, puedo entrar a este espacio-tiempo, ¿sí? A esta estructura de este espacio-tiempo que es mi humanidad. Desde ahí empecé a incursionar y dije, ¿cómo? Y vuelvo al desdoblamiento del tiempo, y el desdoblamiento del tiempo habla de, es muy importante la pregunta, preguntarse. Es más importante preguntarse que la respuesta. Entonces dije, registros akáshicos es en base a preguntas. Siempre fue en base a preguntas, registros akáshicos. Una buena pregunta trae la respuesta correcta. Y es por añadidura la respuesta. Entonces dije, entramos en un espacio, según la pregunta, entro en esa estructura de espacio que el ser al que le voy a abrir registros, o en mí, va a pasar. Entonces empecé a entablar estas relaciones y empecé a trabajar conmigo misma, obviamente, y a hacer las preguntas. Había preguntas, obviamente, que no tenían ningún sentido. Igual me encantó porque me divertí mucho, pero había preguntas que no tenían respuestas, y dije, bueno, empecé a cambiar el rococó de la pregunta. Una misma pregunta, si yo no llego a la respuesta, significa que la pregunta no tiene una validez, no tiene una base. Entonces no va a haber una respuesta por añadidura. Y ahí empecé a incursionar. Y después cambié todo lo que, como vos bien sabes, entramos a registros mediante una frase, que tiene que ver con maestros y guías. Entonces dije, bueno, yo no voy a trabajar con maestros y guías de otros planos, sino voy a trabajar directamente con el doble, ¿sí? Con mi doble, con esa parte, ese yo cuántico, si se quiere, que tiene toda la información. Entonces desde ahí dije, cambié toda la oración para poder entrar a la casa. Y ahí empecé a incursionar y me di cuenta que hablaba directamente con mi doble, va a hablar con el doble de la otra persona. Y no es que dejo afuera maestros o guías, ¿sí? A mí me pareció que en ese momento, para mí por lo menos, necesitaba incursionar en otra cosa, y dije, bueno, directamente voy a la información que el doble tiene. Y ahí empecé a hacer los cambios y a unir lo que era el desdoblamiento del tiempo con registros akáshicos. Y aparte porque había estado ya con Garnier, y él le había dicho, el desdoblamiento del tiempo, esta herramienta, si se quiere, es para poder hacer más rico cualquier técnica, ¿no? No es que, como es una parte esencial de la vida, no es que es solamente el desdoblamiento del tiempo. Es para poder poner más riqueza dentro de cualquier herramienta que uno tenga. Entonces, desde esa base empecé a incursionar con registros akáshicos, que es lo mismo, no es que cambié algo o para mí es otra cosa, o no existen maestros ni guías. Estoy diciendo, abrí otra instancia desde un lugar de física cuántica, así que me lo dio el desdoblamiento del tiempo. Bien. También, a ver, a ver qué opinas de esto. Este concepto de maestro o de guía, mi maestro, la mente también tiende a personificar, como si fuera, le pregunto a él, que él sabe, ¿sí? Entonces,
por más que uno trabaje mucho esto de, no, pero bueno, la información del maestro a su vez, o sea, de tu guía, que esté brindando tu guía, en realidad proviene de tu alma, no es que él tiene la información, sino que te está contando lo que vos te estás contando, ¿sí? O sea, lo que al consultar, justamente, al hacer la apertura de la calle, digamos, es tu propia divinidad, es tu todo el que te está brindando la respuesta, ¿sí? Sí, Y el guía exacto. te lo dice, como si fuera yo te lo cuento, ¿sí? Pero tal vez justamente la imagen de el guía, el maestro, vuelve como a generar como esta dependencia, que él me lo diga, que él me aclare, que, ¿sí? Y volvemos a enfatizar esta cuestión de la distancia y de que es otro, es un afuera, el que me va a poder ayudar y me va a poder aclarar, ¿sí? A mí me parece, sí, me parece, coincido totalmente, porque pasa, y me pasa cuando atiendo a gente que te pide, quiero que hable un guía o un maestro. Eh, bueno, ahora no me pasa tanto, pero cuando cambié todo esto me pasaba, y entiendo esto. Ujú, Mi mirada tiene que ver con, y ese es el paradigma que todos los días cambian, ¿no? Yo creo que los paradigmas van cambiando todos los días. ujú, Después están los saltos cuánticos, ¿no? Pero el paradigma en sí que fue cambiando es, hagámonos cargo individualmente de lo que está pasando. Y si yo lo saco afuera, eh, ahí, ahí entro en una dificultad. Entonces, cuando yo sé si tengo un problema o tengo un obstáculo enfrente y quiero cambiarlo, está en mí cambiarlo. Entonces, que yo pueda hablar de esa divinidad, de ese yo cuántico, de ese doble, de ese yo superior, me estoy haciendo cargo que soy yo, ¿sí? Que sí, es verdad, por ahí necesito, y pasa, porque nos pasa a todos, esto de claro, necesito que alguien de afuera me lo esté contando. Ya sé que soy yo, pero por ahí necesito que alguien de afuera me diga, che, veo esto, porque el de afuera siempre mira con mucha más amplitud, ¿no? Y ujú, con más objetividad. ujú, Entonces, creo que esa herramienta el ser humano siempre, obviamente que la tenemos, porque somos eh, somos muchos en la humanidad, entonces miramos nada más y ya está. Pero sí necesitamos. Creo que desde mi lugar, hablar del doble, hacerme cargo de que hay un doble, que ahí está toda la información, y poder volcárselo a las personas, o abrir desde ese lugar registros akáshicos, yo sentí que fue como parte de esto de, bueno, nos podemos hacer cargo y no necesitamos un maestro, y no porque no lo necesitemos, ¿sí? Porque ujú. nada, uno sigue, para nombrar un maestro y un guía de la humanidad, vamos a nombrar siempre al más grande, que tiene que ver con Jesús, y no por religión, no estoy hablando de religión. Ujú, Entonces decimos, sí, que me encantaría que Jesús, que creo, ¿no? En esa posibilidad, nunca me pasó, pero me encantaría que Jesús baje y me hable, me encantaría. Entonces no estoy ujú, diciendo eso no existe. Eh, pero también sé que esa divinidad interna mía es la que puede tranquilamente comunicarse con esa divinidad que tiene que ver, en mi caso, con Jesús, ¿no? Otros dirán otra cosa. perfecto. Pero pero sí creo que está bueno poder mirarse internamente y saber que la respuesta es de uno. Ujú, Para dejar de tirar afuera, ¿no? Porque si no, entramos en un conflicto. Pero también es verdad lo que dijiste, ¿no? Que uno a veces necesita que un maestro de afuera te lo diga. claro, sobre todo cuando las emociones están como Y muy retrete ahí. revueltas, estamos por ahí en el ojo de la tormenta y bueno, por ahí, digamos, obviamente ante esas situaciones, la posibilidad de contar con otro que nos espeje, esa conexión es muy importante. Em, Contanos, Gladys, ¿cómo notas vos, si querés desde tu propia experiencia, o simplemente desde el conocimiento justamente que ya abarcás, eh, cómo se cuela la información del doble? ¿Cómo aparece? ¿Cómo la registramos? ¿Sí? Esto de la intuición que mencionabas es clave. Ahora, para quien no esté familiarizado, digo porque digamos,
este material va a llegar justamente a muchos, ¿sí? Y muchos por ahí ya están familiarizados con su intuición y otros que no. ¿Cómo suele soplar esta información, el doble? ¿Cómo aparece? La información del doble es muy simple. Garnier dice, vos preguntas, haces la buena pregunta, sería a la noche, o simplemente le decís a tu doble que resuelva tus problemas y que Ujú, clasifique las soluciones. Eh, y en 3 noches, digamos, tenés una respuesta. En 3 noches, porque estamos hablando del inconsciente ahí, ¿no? En 3 noches sabemos eh, que una cuarentena modifica todo un inconsciente, porque sale una información, o sea, en una cuarentena se abren todas las puertas del inconsciente, entonces en 3 días se abre una puerta de este inconsciente. Entonces decimos a la noche pregunto, en 3 noches me va a venir una respuesta. Entonces, la respuesta viene por intuición, porque estoy leyendo un libro y de pronto leí algo que sería la respuesta de lo que yo estaba preguntando, porque leí un diario, perdón, miré la tele y justo dijeron algo, porque me escuché, estaba caminando y escuché una información o una conversación de alguien y era una información para mí, por las cosas cotidianas que uno vive, porque vi algo y ahí surgió algo, no ujú, sé. Y también en lo particular, creo que es en donde uno también se mueve, ¿no? Yo puedo preguntarle al doble, en mi caso, porque yo elegí registros akáshicos para transitar internamente para mí sanaciones, eh, entonces para mí es una herramienta. Entonces abro registros en el día para preguntar, y solamente, o para pintar, o para hacer lo que esté haciendo, ¿sí? ujú, O para estudiar. A veces abro registros nada más que para estudiar. Entonces, y a veces tiene informaciones que tienen que ver con esa amplitud, yo digo ese clic, ¿no? Que a uno le hace en un momento en donde uno dice, entendí, como ya está, y ujú. que eso no lo puedo llamar más que intuición. Exacto. Por eso hablo de la parte cotidiana, ¿no? Uno Ujú, habla de registros porque bueno, yo incursioné en registros y para mí es una de las herramientas más hermosas que conocí en este camino. Entonces, pero nada, hay gente que hace Reiki, hay gente que hace tantas terapias, tantas cosas hermosas hay, ujú. que lo descubrirá en su lugar, ¿no? Muy bien. Yo también hago masajes y a veces hago masajes con registros abiertos, y sabemos que el cuerpo guarda mucha información. Entonces hay gente que viene a hacerse masajes eh, y por ahí viene una información que nada que ver con lo que uno estaba eh, pensando, ni siquiera por ahí estábamos hablando en un masaje. Y por ahí viene Ujú, una información y ¿por qué me lo decís? Y ahí empezó todo con una conversación y era la respuesta que la persona necesitaba. O al revés, ¿no? La persona me lo dice a mí, me dice un comentario. Entonces, por eso siempre hablo de lo cotidiano, porque ahí está. Y porque vivimos en esta realidad, entre comillas, si se quiere, eh, mucho tiempo, ¿no? Estamos despiertos, o muy con los bien. ojos abiertos, para para decirlo más real. Muy bien, muy bien. En esta, digamos, en esto de, digamos, desdoblamiento, akasha, multidimensión, conexión con nuestro todo y demás, ¿qué opinás, qué sentís, qué te parece, qué te resuena en relación a este concepto del destino? Si el destino está, si está escrito, si lo vamos creando, si es mitad y mitad. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo te vibra este tema? Que es muy consultado, sí, es muy preguntado por lo general por los Sí. consultantes, ¿no? Yo creo que hay algo, cuando hablamos de destino, yo creo que hay un propósito, ¿sí? Que todos los seres humanos tenemos un propósito. Y que no es uno solo, que pueden ser muchos propósitos, y que a medida que voy caminando en esta vida, uno va haciéndolos o no. Y ahí viene la pregunta, ¿dónde está? ¿O estoy perdido? ¿O perdí mi destino y no lo encuentro?
Ujú. Hay gente que te habla de misión, a mí me gusta hablar más de propósito porque me suena más la palabra, ¿no? Sí, sí, Eh, coincido. creo que uno, creo que uno creo que el propósito de la persona está marcado, ¿no? Como que uno nació con un propósito o con muchos propósitos para hacer. Y que una vez se pierde y no llega a hacerlos. Eh, y ahí están todas las herramientas que uno dice, bueno, me desordené, me empiezo a ordenar y empiezo a buscar la herramienta. Y también creo que para encontrar nuevamente ese camino para empezar a realizar nuestro propósito, o por ahí hay mucha gente que está realizándolo y es totalmente inconsciente que está realizando ese propósito, ¿no? Eh, Creo que para ser conscientes, que para poder entrar ahí, creo que nosotros creamos lo que vamos a vivir. Y creo que tiene que ver con el pensamiento, con la coherencia, ¿no? Sobre todo. Yo por lo menos estoy intentando ser coherente, porque me di cuenta, claro, ¿viste? Que uno dice, sí, estoy coherente, y uno, de pronto uno dice, no, en muchos casos de mi vida no fui coherente, y entonces digo, bueno, estoy tratando de que este tiempo que me queda sea lo más coherente posible. Eh, y desde a ese lugar lo tomo, desde me pienso, quiero pensar bien, quiero creer, eh, y yo quiero que mis actos tengan que ver con ese pensamiento. Entonces, desde ese lugar digo, voy a crear desde eso lo que voy a vivir. Y ahí busco un montón de herramientas, ¿no? Porque uno se enoja por ahí con la humanidad entera, por ahí con una sola persona, con ahí, qué sé yo, hay tantas cosas que aparecen y uno Ujú, desestabilizó todo el orden que uno había propuesto, entonces empieza a buscar herramientas para poder sanar esa parte que parecía que estaba oculta y que alguien vino en ujú, su infinita bondad para hacerte descubrir que era mentira, que todavía estabas enojada. Y ujú. bueno, y desde esos lugares digo, bueno, desde esos lugares quiero ser coherente. Si hablo de benevolencia, realmente quiero ser benevolente. Aún Bien. con esas personas que pueden, y yo creo que me lastiman, ¿no? Ujú. Entonces, de esos lugares digo, practicar una coherencia me va a llevar a vivir cosas que me van a acercar mucho más a lo que es mi propósito, en una Bien. coherencia que es lo que me encantaría vivirla, me encantaría, sí, me Brindemos por encantaría. la coherencia en cada uno de nosotros, tal cual, ¿sí? Creo que en esa coherencia nos vamos, digamos, buscando ese norte, nos vamos ordenando, ¿no? Y volvemos al eje. Totalmente. Muy bien, muy bien. Y última pregunta, y ya vamos cerrando. Em, Dale. ¿Qué es lo que te, qué es lo que te ha honrado, qué es lo que te ha maravillado? Como, y por ahí es un poco personal, podés contestarme por arriba, yo con estas preguntas raras. ¿Qué es lo que te ha maravillado encontrar en vos, a través de estas hermosas herramientas de autoconocimiento, autoencuentro, digamos, de integración personal? ¿Con qué magia maravillosa te encontraste? Wow, qué pregunta, Andy. Y bueno, Sí, darle con un pum para arriba. eh, a mí, primero estoy agradecida de haber entrado en este camino. Siempre Ujú, digo lo mismo. Me salvó registros akáshicos puntualmente, siempre lo digo porque es una verdad, me salvó la vida. Entonces ya digo, ya estoy ujú, maravillada de ser un ser humano que le diga sí a la vida. Eh, y realmente lo siento, no es que es algo de decirlo, ¿no? No es que lo digo por decir, lo siento. Eh, y después las experiencias que tuve, las experiencias de poder ver otros planos, de poder estar en otros planos,
de poder ver cosas que a veces uno no puede contar, o no los cuenta porque uno dice, realmente me van a creer, ¿entendés? Es como algo muy personal, entonces uno silencia, eh, Ujú, pero creo que las maravillas es precisamente eso que fue la charla, saber que lo que estoy hablando existe realmente. ujú, Sí, si alguien me pregunta, ay, ¿estuviste en otros planos? Yo podría decir con mucha humildad, porque me encantaría que me vuelva a pasar y me encantaría que sea cotidiano en mi vida. eh, sí, yo digo sí, porque los he vivido, porque los he visto, eh, porque puedo transitar la naturaleza con un respeto, porque veo cosas, ¿sí? Porque están. Mucha gente, porque ya me lo han dicho, me dijeron, ah, porque vos crees, entonces lo ves. Sí, sí, puede ser. No, no estoy diciendo que no, porque no, hay tantas cosas que no sabemos. ujú, Eh, pero desde mi humilde vivencia, vi un montón de cosas tan hermosas. Realmente cuando el sol brilla, brilla, pero brilla y realmente es bellísimo. Y sentir que esto cuando hace mucho tiempo una amiga que tuvimos en común me dijo, bueno, estábamos, ella era canalizadora también, como vos, y ella me estaba ayudando en un momento de mi vida y yo me acuerdo que le dije, bueno, pero el cielo está en la tierra, yo ya vivo en el cielo, pero con una convicción tan grande lo dije. Y realmente ella me miró totalmente extasiada también, porque estábamos las dos en ese momento, eh, y realmente lo viví. Y yo puedo decir, sí, no, no, veo las cosas por ahí con otra mirada. ujú. Y realmente estoy muy agradecida por eso. Y no estoy diciendo, ay, soy, no sé, una iluminada, Dios quiera. Me encantaría tener todo entendido, me encantaría ser una mujer entendida, pero lo poquito que he vivido y con estas experiencias, digo, para mí ya está, ya está. Hay cosas que me gusta tener preguntas todavía, me gusta saber que existen un montón de planos que, no sé, el cielo, Dios, no sé, el universo, maestros en su momento, mi doble, no lo sé quién, me dio la mano y me dijo, mira, es esto, me lo mostró. Y dije, qué maravilla, yo realmente me emociona eso porque lo viví, lo siento, puedo contar detalles de cosas. Entonces digo, ¿cómo no se puede volver a caminar de la misma forma? Por Exacto. eso hablo cuando esta pregunta que vos hiciste, eh, uno tiene que buscar la coherencia, realmente, porque es mucho todo, ¿no? Somos tan chiquititos y es tanto todo, que yo siempre insisto en lo mismo, ¿no? Hablo de lo en donde yo estoy caminando. Conocí gente hermosa, que me abrieron cosas preciosas en la cual obviamente Andrés estás vos porque me abriste puertas maravillosas en mi vida. eh, y, y digo, bueno, yo agarré por otros lugares, ¿no? Pero nada, esto que me llames y me hables y me digas, vamos a, vení que te entrevisto, y dije, wow, ¿qué querrás saber? Que no sabes. Entonces digo, sí, pues, digo, bueno, ahí entiendo esta cosa de que es tan grande todo, ¿no? Es tan grande. Eh, no sé si contesté tu pregunta, pero creo Sí, que es claro. algo, nada, que yo te he escuchado experiencias tuyas preciosas, hermosas, que gracias a Dios compartiste, y tuve el privilegio de escucharlas. Y siempre pienso lo mismo, ¿no? Gente que he conocido que también ha tenido experiencias, digo, ¿será que nos juntamos ahí? Esa es una pregunta, por eso digo, qué suerte que todavía sigo teniendo preguntas. ¿Será Ujú. que nos podremos ver, ¿entendés? Qué sé yo, en estos viajes que uno hace, eh, que la humanidad entera hace, ¿no? Ujú. Porque uno lo puede hablar, hay gente que no lo habla porque
no le interesa o porque no le da importancia, qué sé yo. Ujú. A mí lo que me maravilla de este camino son esas cosas, saber que de lo que hablo existe porque lo vi. Bien, Eso me maravilla la existencia, por eso sigo en este camino, bien, porque me encanta. bien. Bueno, mil gracias, Gladys. ¿Qué decir? ¿No? O sea, No, yo Andrés, quería justamente que, bueno, vale también recordar, o sea, este espacio que estoy creando, que surgió, sí, de la nada, de compartir. Yo siento que este es como un living, ¿no? Donde vamos, nos sí, sentamos, charlamos, compartimos. Y esto de que la información pueda ser brindada desde distintos ángulos para que comulgue todo el tiempo, que comulguemos todos, ¿no? totalmente. En esta visión. Y, Sí, y por eso también sí. quería que fueras parte, porque te quiero mucho, mucho y te agradezco un montón, sí, tanto. Em, Gracias a vos también. Te y puedo, requiero y te agradezco siempre. gracias, mi Siempre cielo, gracias, sí, Andrés, siempre, siempre gracias. siempre, siempre. Y bueno, y para toda la Siempre. audiencia, para todas las personas que están recibiendo, sí, esta información a través de este video, bueno, claramente los invito a que se acerquen, que se comuniquen con Gladys, porque como verán es absoluta pureza y es un manantial de amor infinito y conocimiento, ¿no? Y bueno, le pueden escribir, Gracias, acá Andrés. tengo el mail, voy a pasar tu mail, Gladys. El mail de Gladys es Dale. Gladys con Y, no y latina, Gladys Chávez con Z al final, @gmail.com. Lo dejo también por escrito en la descripción, debajo en el video, todo el digamos, es la parte que está escrita debajo del video, ahí van a encontrar toda la información para comunicarse con Gladys y pedir sus sesiones a distancia, porque realmente es magia pura, magia en acción. Y bueno, gracias Gladys, No, gracias. gracias a vos, Andrés. Te quiero un montón. Yo Y también. tomemos mate algún día. Algún día, cuando se levante Dale, justamente. cuando se levante esta cuarentena. Dale, Andrés. Bueno, Te quiero muchísimo. Muchas gracias. gracias, gracias y gracias a todos. Chao. Y bueno, nos vemos en la próxima transmisión.